a todos, todas, o a todas, todos, o a los que estéis por ahí viéndonos en directo ahora mismo o en diferido de aquí a un rato cuando lo tengamos colgado en internet. O sea, como siempre, os doy la bienvenida a este curso de ángeles o genios de la cábala, según los queráis llamar, en el que vamos, pues, antes semana por semana y ahora ya día por día, porque lo estamos haciendo más seguidos, pues trabajamos pues con los 72 genios de la cábala, trabajándolos uno por uno. O sea que empezamos con el número uno, empezamos de hecho con la presentación. Dimos luego el número uno, ahora estamos con el 50 ya. O sea que hoy nos toca trabajar el número 50 y después de hoy ya nos quedarán solo 22 para poder hacer todo el listado entero. Nos dice la tradición que si nosotros asimiláramos el programa de esos 72 genios, tendríamos la omnisciencia, es decir, lo sabríamos todo. Evidentemente parece que en esta vida eso no nos va a tocar, pero como mínimo si vamos trabajando cada día un poquito de energía de esos genios, pues entonces nos estamos acercando a esa omnisciencia, es decir, a ese saber, a esa sabiduría que nos permite después vivir mejor, porque al final el objetivo es ese. El objetivo no es ser más sabios que el rey Salomón, el objetivo no es tener allí un montón de cosas para podernos llevar al cementerio. No, el objetivo es tener recursos para utilizarlos aquí y ahora en nuestra vida. Ese es el objetivo. Es decir, recursos para vivir mejor, para sentirnos mejor con nosotros mismos, para conocernos mejor y al final, pues para obtener lo que queramos obtener, es decir, para que nuestros objetivos se cumplan. Esa es la idea. Y todo este trabajo que estamos haciendo es para ello. Pero claro, para llegar a esto, ¿cuál es la premisa principal? Tener información. Información sobre las fuerzas que se mueven en nuestro alrededor para saber qué fuerza necesitamos. Es como si tuviéramos que invertir en bolsa, que dirías, bueno, ¿qué necesitas para invertir en bolsa? Aparte de mucha suerte en este momento, pero sobre todo lo que necesitas es conocer un poco los valores, saber el que sube, el que baja, el que es más seguro, el que es menos, información. Pues lo que ahora estamos trabajando sobre los genios es información. Damos información sobre cada uno de ellos para que sepamos qué mueven, qué energía están moviendo y por lo tanto de qué energía nos podemos nosotros abastecer a través de ellos. Ese es el juego. Antes de empezar, como siempre, vamos a hacer un minutito y tal de desconexión con nuestro maestro Mozart. Bueno, listo, ya hemos desconectado un poquito. Ahora vamos ya directamente a tratar de Daniel. Hemos dicho que era el genio número 50 y como siempre vamos a través de nuestro PowerPoint que nos va a iluminar un poquito. Vamos a ponerlo más grande para que lo veáis mejor. Espérate, aquí. Ah, no, aquí, eso es. Bueno, ya hemos dicho que se llama Daniel y antes de empezar, como siempre, vamos a imaginar que en nuestro interior creamos una especie de templo, un espacio grande en el que tendremos 72 habitaciones. Yo lo llamo el templo del rey Salomón. Entonces imaginemos que en este templo nosotros vamos colocando en cada una de estas habitaciones el nombre y el número de un genio. Con lo cual, hoy imaginemos pues que creamos la habitación número 50.
le ponemos el número en la puerta, le ponemos el nombre y estamos creando así, de forma virtual, de forma simbólica, estamos creando un espacio para que cuando nosotros pidamos la energía de este genio, pues entonces esa energía pueda venir a nosotros. Y sobre todo para que los excedentes de energía vayan a parar a esa morada. O sea, todo lo que no vayamos a utilizar, lo pongamos en esa morada. Como hemos dicho, este genio se llama Daniel. Si lo separamos en tres será Dani, Daniel. Su número es el 50, su regencia física de 5 a 10 grados de Sagitario y su regencia emotiva de 19 a 20 de Tauro, de 1 a 2 de Leo, de 13 a 14 de Libra, de 25 a 26 de Sagitario y de 7 a 8 del signo de Piscis. Es el segundo de los principados. Los principados, ya dijimos el otro día, son los genios que están dentro de la esfera de Netza, que se corresponden entonces con Venus. Y este genio aquí dentro, pues, ocupa el segundo lugar. Aquí tenemos su plegaria o contacto o número de teléfono, como a mí me gusta llamarle, que es la forma de conectar con el genio. Es decir, cuando nosotros queremos la energía que transmite ese genio, lo llamamos a través de esta plegaria y lo llamamos también a través de su exhorto. Y vamos ya directamente a trabajar las claves y las rondas. Veamos, lo primero a saber es que la clave principal de este genio es la elocuencia. Y por lo tanto, pues Daniel nos ayudará a ser más elocuentes, es decir, a aprender a decir las cosas de una forma clara, directa, de forma que la otra persona nos pueda comprender. Pero además de eso, utilizando la armonía, la belleza, la diplomacia. O sea que todas esas características que nos da Venus, puesto que estamos trabajando dentro de la esfera del planeta Venus. Hemos dicho que se llama, cabalísticamente, se llama la esfera de Netza. Y entonces de ahí viene el que hagamos las cosas pues con una armonía. La primera ronda nos habla de obtener remedio para los males. Remedio para los males podríamos decir que se llama también al consuelo. O sea que este genio nos ayuda a obtener consuelo. Es decir, nos ayuda a sentirnos mejor cuando estamos pasando por una fase difícil. Y sobre todo nos ayuda a comprender que, como reza el dicho, no hay mal que 100 años dure. Es decir, los periodos que vivimos de crisis, los periodos de dificultad, tienen una fecha de caducidad. Y es muy importante el saberlo, porque muchas veces nos perdemos precisamente por no saber que hay fecha de caducidad. Entonces pensamos que las cosas van a ir a peor y que nunca se van a arreglar. Y eso hace que entonces tiremos la toalla. Claro, es evidente que a partir del momento que tiramos la toalla, las cosas no pueden mejorar, porque para que mejoren tenemos que poner nuestra voluntad en ellas. Entonces este genio, Daniel, nos ayuda a comprender que las cosas malas se acaban, que tienen un final, y que por lo tanto tenemos que luchar para poder salir cuando estamos en el agujero, cuando estamos en la crisis, cuando estamos pasando por una dificultad, sabiendo que eso es posible y que además no solo es posible, sino que es natural. O sea que lo que nos dice lo natural, el orden natural de las cosas, es que después de un periodo difícil viene uno de bueno y que se alternan. Por lo tanto, no puede durar un periodo difícil durante mucho tiempo, a menos que nosotros lo hagamos perdurar. Por eso es tan importante ser conscientes que tiene final, que tiene caducidad. Entonces es como los yogures. Tú miras la fecha y sabes hasta cuándo llega. Entonces, el mal es lo mismo. Lo único es que en este caso no sabemos cuál es la fecha de caducidad. Pero entonces, si nosotros empezamos a plantar buenas cosas en nuestra vida, estaremos adelantando esa fecha de caducidad. Entonces, de alguna forma, este genio nos ayudará a pasar página. O sea que a pasar a la siguiente ronda. O sea que no quedarnos encasquillados ahí en una ronda diciendo, no, ahora pasamos un momento difícil, nos vamos a quedar aquí atascados. No, no nos atasquemos. Porque la vida está hecha para que nosotros vayamos superando pruebas. A medida que superamos las pruebas se nos pone la siguiente. Pero no nos podemos quedar todo el rato como en los juegos esos de ordenador, todo el rato en la primera fase. No, hay que superar la primera fase para pasar a la segunda. Pero no podemos quedarnos ahí enganchados en la primera fase. Porque si no, al final, claro, se nos hace aquello pesado, pero sobre todo se nos hace aburridísimo. Y entonces nos deja ahí sin fuerza y sin ganas de cambiar la situación. Entonces, hay que saber que esa situación es cambiable y hay que saber que es natural que esa situación la cambiemos. En la segunda ronda nos habla de perdón de los errores. O sea que este genio nos ayudará a corregir aquello que está equivocado, que estamos haciendo mal. Y nos ayudará a corregirlo haciéndonos ver cómo esa misma situación
la podemos hacer bien. Por lo tanto, nos iluminará para hacer las cosas bien. Además de eso, pondrá como un manto de misericordia sobre nuestros errores para que estos sean perdonados. Entonces, será bueno que eso lo acompañéis también, el trabajo con Daniel, lo acompañéis también de un trabajo de petición de perdón. O sea que internamente, o sea que en vuestro interior pidáis perdón a la persona que podáis haber ofendido, consciente o inconscientemente. A veces lo podemos dirigir a una persona concreta si sabemos que hemos ofendido a esa persona, o si no, podemos simplemente lanzarlo al universo y decir, pido perdón por todos los errores cometidos, consciente o inconscientemente. O sea que, porque puede ser que yo haya cometido, no puede ser, sino normalmente sucede, y sucede a menudo, que cometemos errores, que dañamos a personas y que no nos damos ni cuenta a veces. O sea que lo hacemos de forma inconsciente, o incluso lo hacemos pensando en que actuamos por el bien del otro, que esto ya es la repega, pero que nos pasa a menudo. O sea que llegue a decir, no, es que lo he hecho por tu bien. Claro, yo siempre en eso me excava mucho. O sea que a mí me fastidiaría muchísimo que me venga alguien que me diga que hace algo por mi bien. O sea que no, porque para mí mi bien lo decido yo. Por lo tanto, si yo le pido ayuda a esa persona y digo, toma, mira, ¿podrías hacer eso? Entonces consideraré que es por mi bien. Pero si no, no. O sea que no puede venir una persona a entrar en mi vida y decirme, no, mira, es que he hecho esto por tu bien. No, perdona, por mi bien no hagas nada. Hazlo por el tuyo. Pero por el mío no. Porque yo quiero poder decidir sobre mi bien. Entonces, de alguna forma, cuando nos equivocamos en ese sentido y creemos que actuamos por el bien del otro, pero en realidad no lo es, pues entonces pidiendo perdón podemos corregir, con la ayuda de Daniel, podemos corregir esos errores y saber entonces cómo tenemos que actuar para que las cosas salgan bien. Como hemos dicho que Daniel era el genio de la elocuencia, también podremos saber cómo decir las cosas para no ofender, para no hacer daño. Entonces, aquello que nos dice en el libro de los dioses internos, mi padre, que nos explica la apuesta que hizo Quevedo con otra persona para decirle a la reina Isabel que era coja, cuando a ella le ofendía muchísimo que se lo dijeran. Entonces dijo, yo se lo voy a decir 2 veces sin que se ofenda. Hicieron una apuesta, porque a Quevedo sabéis que le gustaba mucho apostar. Entonces, el otro se presentó delante de la reina y le dijo, ¿cómo era? Entre la rosa y el clavel, escoja doña Isabel. Doña Isabel escoja entre el clavel y la rosa. Y aquella escogió la rosa, me parece, y no se ofendió. Y el otro le dijo 2 veces que era coja, evidentemente con un juego de palabras. Pero de eso se trata muchas veces en la vida, que sepamos decir las cosas de forma que el otro no se enfade con nosotros. Y Daniel nos ayuda a esto. En la tercera ronda nos habla de rejuvenecimiento. O sea que este genio nos ayuda a quitar hierro a las situaciones, a quitarle severidad, a dulcificar de alguna forma las situaciones. Hemos dicho que soltaba un manto de misericordia sobre las situaciones difíciles. Si nosotros quitamos hierro a las situaciones, ¿qué significa? Que entonces las vivimos de una forma más ligera. ¿Y qué pasa cuando las vivimos de una forma más ligera? Que rejuvenecemos. ¿No habéis visto muchas veces que os dice la gente, oye, desde que tuviste ese problema has envejecido mucho? O desde que estás viviendo esa situación se te ve más viejo. O sea que, claro, ¿por qué sucede esto? Precisamente porque cargamos peso encima de nosotros y entonces aquello nos hace dar la impresión a los demás de que somos más viejos. Entonces, para rejuvenecer, ¿qué tenemos que hacer? Aligerar. Yo ya habéis visto lo joven que estoy. Y claro, es que no guardo nada. O sea, lo suelto todo rápidamente. Y entonces ahí me mantengo súper joven. Y pobre de la que diga que no estoy joven. O sea que... Total, que este ángel nos ayuda pues a quitarle severidad a las cosas, es decir, a lo que hacemos, a lo que decimos, o sea que, no sé, hacer que las cosas resulten más ligeras. Y eso es por la acción de Venus, que aligera en esa relación con Saturno, que es un poco, pues representa un poco lo viejo, pues entonces ese Venus rejuvenece lo viejo. Y ahí es donde sería la clave. La cuarta ronda nos habla de inspiración para que los indecisos puedan determinarse. O sea que si decimos que es el genio, el Daniel es el genio de la elocuencia, pues entonces lo que hará será clarificarnos las ideas. Nos marcará el camino a seguir y entonces cuando estamos en un laberinto, cuando estamos pasando por un problema, estamos pasando por una crisis y no sabemos bien hacia dónde dirigirnos, entonces Daniel nos ayudará a ver las cosas mucho más claramente. Y al ver las cosas de una forma más clara, sabremos cuál es el camino que debemos tomar. Y la quinta ronda nos habla de protección contra la tentación de vivir por medios ilícitos.
O sea que vivir por medios ilícitos significa hacer las cosas aprovechándonos de los demás, hacer las cosas de forma equivocada. O sea que, ¿qué hace Daniel? Pues nos llena de luz. Y al llenarnos de luz nos marca el camino, nos orienta para que hagamos las cosas bien. O sea que nos ayuda a evitar los excesos, nos ayuda a evitar los atajos esos que nos llevarían a estar buscando lo que no debemos de buscar, porque no hemos todavía a lo mejor desarrollado una historia y ya queremos ahí llegar al puesto. O sea que es aquello de el hijo de un amigo mío, que mi amigo tenía una empresa de bolsa, bueno, y todavía es accionista, una empresa de bolsa muy importante, y su hijo quería entrar en la empresa, pero quería entrar ya siendo gerente. Y claro, mi amigo le dijo, tienes que empezar pues siendo botones, tienes que empezar abajo del todo para poder aprender el oficio. Pero yo no puedo hacerte entrar de gerente porque nos hundes el negocio. O sea que tienes que aprender primero el negocio. Entonces, no se puede querer coger un atajo por el hecho de decir, no, como es mi padre, vamos a coger el atajo y me voy a colocar allí. Porque la historia no va a funcionar. Entonces, para que funcione hay que hacer las cosas de forma correcta. Entonces, Daniel nos ayuda, nos protege de alguna forma de querernos saltar los pasos que no debemos saltar, los pasos que necesitamos aprender. Entonces, nos marca cuál es el camino correcto para hacer las cosas bien. La contrapartida de Daniel nos habla de vivir por medios ilícitos al margen de la ley, de aprovecharse del trabajo de los demás o de tropezar con gente pues que te lleve a lo ilícito. Los trabajos a realizar para este genio es ser elocuente y expresar las ideas con belleza, con diplomacia si queréis, hablar con convencimiento y defender las causas de forma en que no ofendamos a los demás. Y como siempre, desearos que Daniel os sea propicio. Volvemos y cambiamos de pantalla y ahí estamos. O sea que ahora ya sabéis que os toca a vosotros hacer las preguntas que queráis sobre este genio, sobre las dudas que os haya creado o sobre lo que queráis relacionado con él. O sea que enviar energía positiva, eso está bien, ¿ves? El enviar energía positiva a un centro, precisamente a un centro de sanidad, eso está bien y más. Cuando la gente ahora mismo es el momento de enviar energía positiva, de hecho, a todas partes, porque la gente tiene mucho miedo. Tiene miedo de perder el trabajo, tiene miedo que las cosas le vayan mal, tiene miedo que los echen, tiene miedo de quedarse descolgados. No sé, tenemos miedo de muchas cosas. Tienen miedo en general de muchas cosas, porque la verdad es que a mí no me da miedo nada de todo eso. ¿Qué vamos a hacer? O sea que digamos que juego una partida distinta. Pero la gente tiene mucho miedo, entonces si les ayudamos ahí un poquito, a base de mandarles luz, a base de mandarles buen rollo, de mandarles buena energía, pues yo creo que estaremos haciendo ahí un buen trabajo. O sea que esto equivale, es el número 50, sí, de los nombres de los genios, que los llaman también los distintos rostros de Dios. O sea que hay 72 y este es el número 50. Ese era un profeta. Hay gente que llama a los genios de la cábala, los llama a los nombres de Dios, porque acaban todos con las terminaciones ya o el, que son que es el nombre de Dios. Y entonces, pues también por eso los llaman los 72 rostros de Dios. Por lo tanto, en este sentido, sí, este es el número 50. Si estamos hablando de profetas, evidentemente que no. En hebreo tienen nombre. Los genios, digamos que tienen una traducción. Y entonces en hebreo tienen un nombre compuesto por 5 letras hebraicas. Entonces, 5 letras del código hebraico. Entonces, esas 5 letras son las que conforman el nombre de cada uno de los genios. O sea que, en el caso de este, las debo tener por aquí, porque evidentemente no me las sé de memoria, pero te las puedo decir. Este está formado por Dalet, Noun, Yod, Aleph, Lamet. Esas son las 5 letras que conforman el nombre de Daniel. ¿Qué más? Dice que Daniel es el encargado de presentar el fruto de las actuaciones humanas y realiza su misión con extrema delicadeza. Para que pueda aceptar. ¿Cómo realiza Daniel esta misión? ¿Cómo hace las cosas para la aceptación de estas cosas por parte del superior? Por un ejemplo. Sí, es lo que yo he explicado. O sea, que si está uniendo la parte de Venus, que es la dulzura, la belleza, la armonía,
con la sabiduría de Hoshma, pero que Hoshma es de la columna izquierda y por lo tanto es más rígido, es el centro del orden, pues lo que hará será que entonces sepamos nosotros transmitir las cosas de una forma más dulce. Y por lo tanto transmitamos la información hacia afuera y hacia adentro de una forma más dulce, de una forma más armónica, de una forma más diplomática. Por eso decíamos, es el genio de la elocuencia, del saber decir las cosas sin ofender a los demás. Ese es el ejemplo. O sea que el ejemplo es el Quevedo, que te pone ahí, que tienes que has visto en el libro. O sea que el decir las cosas de forma en que el otro no se ofenda. Por lo tanto, puedes decirle a alguien, oye, estás gorda. O puedes decirle, oye, yo creo que con unos kilitos de menos te verías fabulosa porque tú eres una mujer guapísima. Y probablemente se lo tome de una forma distinta. O sea, que es un decir, porque igual tampoco le dices nada y se lo toma mejor. Pero que cuestión de saber y de jugar. ¿Qué más? Dice que nos traemos a nosotros mismos con misericordia para poder hacer lo mismo con los demás. Claro, todo empieza por uno mismo siempre. O sea que permite declarar las causas que lo han aportado, remedio a las causas. Pon un ejemplo, por favor. Nos justificaríamos nuestras malas acciones. Claro, precisamente lo que dice es eso, es que no se trata de justificar las malas acciones, es decir, no se trata de cerrar los ojos a los errores, se trata de corregirlos, de ir más allá. O sea que se trata de tratarnos con misericordia. O sea que somos humanos y estamos ahí en un juego en el cual nos toca equivocarnos, porque a través del error aprendemos más rápido que a través del acierto. Esa es la realidad. Entonces, sabiendo esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser misericordiosos con nosotros mismos, tenemos que perdonar los errores. Si no nos perdonamos los errores, ¿cómo avanzamos? Oh, es que yo no sé qué, le dije no sé cuántos, y yo le quería decir que no sé, pues cambia y dile no sé qué. Ah, es que ahora ya no está porque nos dejó. Bueno, pues díselo mentalmente, no pasa nada. Pero no te estés mortificando toda la santa vida por el hecho de que no le dijiste aquello, no le dijiste lo otro, o no le contaste lo mucho que le querías. O sea, la película no va por ahí. Tienes que aprender a perdonarte, a ser misericordiosa contigo mismo para que la cosa funcione. Si no, no avanzamos. O sea, que si no, la cosa no va. O sea, que no puedes estarte saltando las cosas a veces de culpabilidad, todo el tiempo culpabilidad, porque entonces buscamos el automachaque y no vivimos. Entonces no sirve para nada, porque el juego de la vida precisamente es vivir. Entonces, como es vivir, pues tenemos que avanzar, tenemos que ir hacia adelante y no quedarnos enganchados ahí. Si estudias los nombres de Dios, ¿de qué forma? A ver, me gusta cómo enseñas el tema de crear la moneda interna, pero si estudiaras los nombres de Dios, ¿de qué forma creas esa morada interna? Pues de la misma forma, o sea que la morada es simbólica, por lo tanto la puedes crear de muchas formas. Yo digo una forma simple porque trato de hacer las cosas de forma simple. Puedes complicar un poco más la historia y crear la morada, pues poniéndole más detalles, trabajando más. O sea, claro, el ideal sería que crearas una morada a base de leerte primero cuál es el programa del genio y sabiendo cuál es su programa, crear una morada en función de ese programa. Eso sería el ideal. Pero como eso es más complejo, ya digo, yo voy a lo fácil, pues no trato ahora de dar todo un tratado, sino simplemente de dar 4 pinceladas que ayuden a la gente a entender un poco la película. Bueno, se refiere a la parte nuestra que tiene que ver con la moralidad, una manera de juzgar las cosas. Claro, se refiere a la parte nuestra que es la organizadora, que es también la juzgadora, que es la que se corresponde, combina con el tercer rostro que llaman de la divinidad, entonces que es el que de alguna forma organiza la vida, es el organizador, el gran organizador del universo. ¿Qué más? Nos habla de la ley de una causa y efecto, que es la misma para todos. Dice que la ley natural sea modificada por Cristo es hacer la ley del perdón, pero que mientras nuestras pautas sean las de vida y no las de Cristo, debemos subir las consecuencias de nuestras acciones. El consuelo consiste en saber que cuando los efectos hayan terminado, quedaremos liberados, que es lo que hemos dicho antes. Para tal. Sería actuar como Jesús, utilizando la ley del perdón en cada persona, empezando por nosotros mismos, por los demás en todas las situaciones. Claro, es pasar de la columna de izquierda a la columna de derecha. La columna de izquierda es la que nos dice ojo por ojo y diente por diente. Es la que nos dice si la haces, la pagas. Es la que nos ordena, la que nos marca la ley, la que nos pone los semáforos. Ahora, una vez nosotros hemos asimilado y hemos comprendido todo esto, ya no es necesario tener al policía de tráfico en todas las esquinas para pararnos. Ya sabemos que tenemos que dejar el paso a los demás. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar el amor, que es el que está en la columna de derecha, que se corresponde con el Cristo, entonces, al trabajar ese amor, entonces empiezas a hacer las cosas de forma distinta. Entonces tú ya te paras, aunque no haya semáforo,
porque si hay otro que quiere pasar, le dejas el paso libre. Entonces ahí ya estás actuando en la columna derecha. Si actúas en la columna derecha, ya no te verás ligado a esa ley de karma que te obliga a estar pagando todo el rato todo lo que has hecho antes, sino que entonces entrará la premisa del perdón y eso permitirá entonces que puedas entonces hacer las cosas y tengas una facilidad para liquidar y por lo tanto para avanzar, porque en la medida que liquidamos nos quitamos peso de encima, a la que vamos vaciando nuestra mochila, corremos mucho más. O sea, imaginaros ahora que ¿cómo se llama? El hijo del viento, el nuevo hijo del viento, el jamaicano, se me ha ido el nombre de la cabeza, el corredor, el más rápido del mundo. Pues imaginaros que se carga ahora una mochila con 100 kilos de piedras. O sea, que ¿cómo iba a correr los 100 litros? O sea, cuanto más piedras tengo en la espalda, más le va a costar correr. Entonces, claro, el juego es liquidar las piedras, suelta las piedras. Y soltar las piedras, ¿cómo las soltamos? A base de perdón. Es el único sistema universal que funciona siempre. A la que perdonamos o nos perdonamos, las piedras empiezan a desaparecer. Y a la que desaparecen las piedras empezamos a correr que no veas. Ahí es cuando nos damos cuenta de lo fuertes que tenemos las piernas. A ver, ¿qué más? Yo lo uso muchísimo y es maravilloso. Se llama Bolt. Ah, sí, el Usain Bolt, Bolt, sí, acabado en T, sí. Es verdad, gracias. O sea que Usain Bolt, pues ese. Pues imaginaos a este cargado de piedras. O sea que, nada. Dice que Daniel es una fuerza clarificadora que inunda con su luz las leyes divinas y cuando estamos sumidos en el laberinto y no sabemos qué camino escoger, podemos contemplar la salida. Así que ya lo hemos dicho también antes. ¿Cómo puede inundar con su luz un ángel que está en Elsa un mundo más inferior que Vina a las propias leyes? No, Vina no es inferior, es superior. Netza está más abajo. O sea que Vina es superior. Es porque trabaja en los asuntos de Vina. O sea que, claro, este genio trabaja dentro de la esfera, hemos dicho, de Netza, que es la esfera que corresponde a Venus, y trabaja precisamente ligando su historia a Vina. Y por eso estamos todo el rato hablando de Netza y de Vina. O sea que los junta los dos. O sea que los une los dos. Por ser este tercero de los mundos, está regido por Vina, claro. O sea que, evidentemente, por ser el tercero, pues también está regido por Vina. Explica lo de la salida de cada uno de los caminos para ver dónde nos conduce. Ostras, ¿cuáles? ¿Cuáles son los caminos? ¿Te refieres a la autopista de Barcelona o la de Madrid o la autopista que lleva al aeropuerto de Mallorca? O sea que, ¿cuál es la salida de cada uno de los caminos? Porque ahora sí que me has dejado patidifuso. O sea que esto es megacósmico. Esta pregunta es megacósmica y me has dejado fuera de sitio. O sea que, ¿cuál es el camino por el que tenemos que salir? Que yo tengo que explicar. ¿Dónde nos conducen los caminos? Es una buena pregunta. Ya me gustaría saber dónde nos conducen los caminos. Porque así, claro, si supiera siempre dónde me conducen los caminos, siempre sabría qué camino debo tomar. O sea que eso sería guay, ¿ves? Pero yo creo que al final no sabemos cuál es el camino, dónde nos lleva hasta que no lo hemos recorrido. Por lo tanto, la mayoría de las veces nos toca recorrer el camino para enterarnos. O sea que toca caminar. O sea, que haces el camino y cuando llegues al final del camino te das cuenta de dónde te llevaba. Si es el que querías, fantástico. Y si no, pues ya sabes que si no te lleva donde querías y tienes que buscarte otro. Ese es el juego. O sea que. Pero bueno, de todas maneras, igual si me lo explicas mejor me entero de qué te refieres. Pero si no, ahora me he perdido totalmente. O sea que, de todas maneras, el juego es siempre este. O sea que el juego es estar haciendo experiencias, viviendo experiencias de forma constante. Claro, el vivir experiencias nos pone en relación con los demás, el ponernos en relación con los demás hace que vivimos emociones y hace que muchas veces planteemos emociones negativas, porque es muy difícil en una relación con otra persona no hacerlo. Entonces, cuando plantamos esas relaciones negativas, tenemos que tener la posibilidad de utilizar el perdón para poder limpiar los errores, porque si no estaríamos ahí enganchados y no saldríamos de la película. O sea que no podemos, ya digo, estar cargándonos la mochila de culpas diciendo, venga, ahora esto mal, ahora esto mal, esto mal. No, hombre. O sea que hay que limpiarse, hay que tirar para adelante. O sea que hay que pasar página. Pasa de claro, cuanto más avanzados estamos en los signos, pues entonces más nos cuesta pasar página. Y así tenemos que los signos de fuego son los que menos nos cuesta. Los de agua que van a continuación les cuesta un poquito más. Los de aire ya les cuesta un poco más. Y los de tierra les cuesta una infinidad liquidar las cosas porque todo lo quieren guardar. Entonces tenemos que ir aprendiendo a soltar.
Y en la medida que soltemos y que no guardemos las cosas, en esa medida, pues la vida nos irá mucho más ligera. Y Daniel, en ese sentido, pues un genio que nos ayuda. Nos ayudará pues a eso, a liquidar y a quitarnos de encima pues el sobrepeso. O sea que, porque al final es eso, al final todo el lastre de la culpabilidad es un sobrepeso. O sea, quedamos con ese sobrepeso, entonces llega un momento que nos pesan las piernas y nos duelen las rodillas y se nos cargan las lumbares y todo eso por el sobrepeso que llevamos. A ver, espero que mañana, jolines, ya me estás aventurando mañana a las 15 preguntas de mañana. Es que lo tuyo es mega cósmico, hombre. Claro que contestaremos ahí a todo lo que podamos, todo lo que sepamos por lo menos, lo que se nos ocurra. O sea que tiene que ver con la curación y es muy importante. Y mamía además, y mamía es el mío mental, o sea que nos ayuda a espiar los errores, también es importante. Y a comprender a los enemigos. O sea que, bueno, como siempre, gracias por estar ahí, por acompañarme y sabéis que mañana tenéis otra cita y los que no podéis estar en directo sabéis que lo tenéis siempre grabado, que en tristanjoponline.blogspot.com, que lo tenéis por aquí debajo del ángel, debajo del dibujo del ángel. Si le hacéis clic, aunque esté en diferido, vosotros le hacéis clic y podéis ir a cualquiera de los que os pone aquí. O sea que ponéis Tristan Online, le clicáis encima y después le dais abajo a ir a